Del cambio de mando, de las noticias locales, nos vamos al ámbito internacional con Isel Guerra, que está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Isel? ¿Cómo estás? Por supuesto, muy atento a lo que está pasando afuera. Exactamente, y partiendo, por cierto, esta revisión internacional con las declaraciones y mensajes mixtos o de plano contradictorios que ha entregado el presidente de Estados Unidos en estas últimas horas respecto de la situación sobre el conflicto en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque el día de ayer Trump entregó varias palabras, entrevistas con CBS, también declaraciones ante la prensa, donde planteaba que la guerra está casi terminada, y esa frase es textual precisamente de las declaraciones del presidente de Estados Unidos ayer en su rueda de prensa en este club de golf en Doral, en Miami. Va a acabar muy pronto. Le consultaron incluso al presidente de Estados Unidos si esa alusión a la temporalidad hacía mención a que podía ser durante esta semana. Bueno, respecto de que efectivamente pudiera terminar en los próximos días, Trump señalaba que no, pero de todas formas planteaba que Estados Unidos va muy por delante, e incluso más temprano en una entrevista con el CBS señalaba que respecto de la guerra con Irán, esta estaba prácticamente terminada. ¿Por qué señales contradictorias, Seba? Bueno, porque pese a esos mensajes, al mismo tiempo también Donald Trump señalaba que aún no estaba declarada cumplida la misión estadounidense. Ya hemos ganado en muchos sentidos, señalaba Trump, pero no lo suficiente. Falta, por ejemplo, que Estados Unidos asegure de que Teherán no tendrá capacidad de atacar a Israel ni a Estados Unidos hasta que Irán haya sido derrotado total y decisivamente, señalaba ayer el presidente de Estados Unidos. Y claro, hay varias interpretaciones, por cierto, respecto de estos mensajes disímiles que daba el día de ayer el presidente, totalmente ambiguos, y que claro, va muy a la línea también del origen, por cierto, de este conflicto, ¿no? Que desde un inicio no se ha planteado una sola línea de la razón que originaba este conflicto y con ello también el objetivo final que estaba persiguiendo Estados Unidos. Exacto, y eso es muy relevante porque si al final no está claro cuál es el objetivo de esto, quitarle arsenal nuclear que eventualmente pueda tener Irán, terminar con sus instalaciones, el cambio de régimen, etcétera, es difícil evaluar cuándo se cumple un ciclo de esta intervención militar y de la agresión en contra de Irán. Eso es muy difícil. Y tampoco queda tan claro, Isel, si es que cuando Donald Trump dice que está cerca respecto al término de la guerra, eso tiene que ver con una evaluación militar únicamente o política. Es decir, quizás puede terminar la guerra porque se abre un canal diplomático de conversación y de ciertas negociaciones con Irán. Si ese es el camino, se ve súper lejos por esta hora. Exacto, de hecho sigue siendo una gran incógnita la posibilidad de diálogos o de negociaciones entre estos dos países. Te diría que incluso Trump iba más allá. Por ejemplo, respecto del estrecho de Hormuz, señalaba el presidente de Estados Unidos, si Irán hace algo que detenga el flujo del petróleo, que sin duda ha sido uno de los focos centrales detrás de este conflicto, bueno, Trump señalaba, Irán va a ser golpeado por Estados Unidos 20 veces más fuerte de lo que ha sido ahora, y esta otra declaración no fue ante la prensa, no fue en esta entrevista ante CBS, sino que fue en una publicación en Truth Social ya entrada la noche el día de ayer. ¿Qué se puede interpretar, al menos a priori, ¿no? Detrás de estas declaraciones? Que hasta cierto punto se buscaba tranquilizar a los mercados, ¿no? Teniendo en cuenta los efectos que tenía el día de ayer, por ejemplo, el nombramiento de un nuevo líder supremo en Irán, ¿no? Que llevaba los barriles del petróleo por sobre los $100, llegando incluso a los 120 en algún momento. Pero claro, con estas declaraciones del presidente de Estados Unidos, los mercados reaccionaban favorablemente, ¿no? Al menos con cierta tranquilidad a este tipo de declaraciones donde se apuntaba que al menos la guerra está cerca. ¿Qué tan cerca está, Seba? Bueno, eso al menos públicamente no ha sido dejado en claro por parte de la Casa Blanca. Durante esta jornada han continuado los bombardeos, los ataques, hay que decirlo, tanto de Irán, ¿no? Así como también de Israel, respectivamente, a los diferentes territorios allá en Medio Oriente. Es difícil preverlo. Por el lado iraní, además, la llegada del hijo del Ayatollah Khamenei como nuevo líder supremo, ¿no? Y como sucesor, abre un espacio de muchas dudas y habrá disposición o no para sentarse a conversar algún tipo de acuerdo. Y ahí quedan las dudas si es que el objetivo es, por ejemplo, seguir un camino similar al que hubo en Venezuela. Se ve muy poco probable.
De todas formas, hay que ver hasta qué punto también esta línea dura de Mojtaba Khamenei va a influir finalmente en el desarrollo de este conflicto. Estados Unidos señala que Irán ha disminuido notablemente su capacidad militar, particularmente de lanzamiento de misiles a raíz de estos ataques, pero hay que tener en cuenta, por cierto, que esa información también procede de Estados Unidos. Irán se ha mantenido en silencio, evidentemente, respecto de sus capacidades militares por estas horas. Bueno, por estas horas también, Seba, desde el Pentágono han entregado nuevas declaraciones. Su secretario de Defensa, Pete Hegseth, hace solo algunos momentos atrás entregaba una conferencia de prensa y hacía alusión precisamente a estas declaraciones que hemos escuchado de parte del presidente de Estados Unidos en estas últimas horas. Estamos ganando, señalaba Pete Hegseth. Dice aquí Hegseth que los mulás saben que su ejército está siendo sistemáticamente degradado y que Irán está solo y está perdiendo gravemente. Incluso advertía que hoy, señalaba Hegseth, va a ser el día más intenso de los ataques cuando ya van 11 días de este conflicto. Bueno, ¿cuál ha sido el mensaje de Irán ante todas estas declaraciones desde la Casa Blanca? Bueno, mantienen el tono desafiante y señalan que ellos van a determinar cuándo se termina la guerra. Respecto a este dato que me faltaba, Seba, Trump señalaba que Irán actualmente solo cuenta con el 10% de la capacidad de lanzamiento, que han perdido 51 de sus buques de guerra y que incluso Estados Unidos ha alcanzado 5.000 objetivos durante estos más de casi 2 semanas, ¿no?, de conflicto, y que Estados Unidos ha empezado a atacar fábricas de misiles y de drones. Es el balance que hacen desde Estados Unidos respecto de estas últimas jornadas de la guerra allá en Medio Oriente, y que deja imágenes como por ejemplo la que están viendo ustedes allá en pantalla durante esta madrugada también en diferentes puntos de Medio Oriente, no solo Irán, durante estas últimas horas. Vamos a estar actualizando sin duda esta información durante toda esta jornada. Se mantiene el conflicto, por cierto, allá en la región, pero también relacionado con lo que ha estado ocurriendo entre Irán, Israel y Estados Unidos y la selección femenina de fútbol iraní, que es una de las historias que hemos estado siguiendo la pista durante esta última semana. Bueno, estos registros corresponden a esta mañana. Aficionados del equipo iraní femenino intentaban bloquear este bus donde estaban siendo trasladadas las jugadoras que van de regreso, ¿no?, precisamente hasta Irán, en lo que ha sido un verdadero periplo, una travesía que ha incluso llevado a que 5 de estas jugadoras se les haya otorgado esta visa por parte de Australia para precisamente impedir que regresen hasta Irán, que de hecho era el objetivo que estaban buscando allí quienes habían puesto frente a este bus para impedir su avance. Una situación bien compleja también para muchas jugadoras, lo comentábamos ayer, por los riesgos que significa tomar una posición en torno a esto. Sí, de hecho lo que planteaban desertar, aquí, básicamente. Exactamente, desertar ante un régimen iraní. El mayor temor se entiende, por cierto, no solo con las jugadoras, sino que también con las familias, precisamente de estas jóvenes y de estas mujeres. Y claro, con relatos dramáticos que llegan precisamente de este momento que están viendo ustedes ahí en pantalla. Por ejemplo, bueno, este bus particularmente se estaba trasladando desde Brisbane hasta el aeropuerto para ser llevadas hasta Sydney como parte, por cierto, de esta travesía para su regreso hasta Irán, y es allí cuando plantean algunos aficionados, empezaron a hacer señas con linternas, incluso señalan que una de ellas habría hecho una suerte de respuesta también con una linterna. Eso llevaba a que algunos de estos manifestantes se pusieran a llorar ante ese intercambio, ¿no?, sutil, por cierto, que relataban algunos de ellos durante esta jornada, pero no era el único, porque, por ejemplo, también una de estas mujeres que estaba en este lugar dijo que había recibido el audio de la madre de una de estas jugadoras pidiéndole que se quedara en Australia, y su objetivo era poder reproducirlo en un altavoz, y que ella no había podido completar esa especie de misión, y eso también la había dejado con una pena gigantesca por no poder entregarle esta especie de mensaje. Señalaba esta mujer que se había apostado, por cierto, allí en las inmediaciones de este lugar para que precisamente esta jugadora pudiera escucharla. Todo esto cuando ya son 5 las jugadoras entonces que han recibido esta visa de protección formal por parte de Australia durante la madrugada de este día martes. Son visas humanitarias temporales, eso eventualmente les va a poder permitir acceder a una residencia permanente. Incluso recibieron una oferta para poder jugar en el club Brisbane Roar de la Liga A allá en Australia del fútbol femenino, y con
la gran pregunta, si esto se va a extender, por cierto, a otras jugadoras. El ministro del Interior de este país señalaba que ellos se están asegurando de que haya más oportunidades para quienes deseen solicitar quedarse y con ello puedan hacerlo. Otra de las imágenes, Seba, durante esta jornada era en el aeropuerto de Sydney directamente, donde también algunos manifestantes intentaban acceder a estas jugadoras pidiéndole y gritándole también que ellas se quedaran en este país. Pero evidentemente, ¿no?, la preocupación, por cierto, es no solo lo que ocurre con las jugadoras, sino que también con la protección, que idealmente se esperaría que esto también se pudiera extender a las familias, pero eso también se entiende, es mucho más complejo de poder acceder. Claro, y por eso hablaba de la complejidad del caso, porque no depende solo de ellas, digamos, quedarse en Australia o en otra parte y desertar. El riesgo que corren sus familias es grande. Exacto, muy grande. Sí, de todas formas, y por cierto también la presión para estas mismas jugadoras, ¿no?, de tener que enfrentar la presión de quienes se manifiestan durante estos últimos días tras esta imagen que marcaba, te diría que marcó prácticamente la realización de esta Copa de Asia allá en Australia, cuando estas jugadoras se negaron o al menos no cantaron el himno, no señalaron las razones para no hacerlo, pero días después finalmente cantaban el himno e incluso hacían este saludo militar. Les vamos a estar contando las actualizaciones de esta historia que llega desde Australia, pero hay otras noticias también del ámbito internacional que han estado marcando estas últimas horas. Allanamiento, ¿no?, en un terreno de Jeffrey Epstein en Estados Unidos, en Nuevo México, es donde las autoridades policiales llegaron el día de ayer para hacer una serie de revisiones en un rancho. De hecho, se llama Rancho Zorro y que incluso está mencionado en los denominados archivos de Epstein. Se apunta a que en este lugar ocurrieron violaciones, incluso otro tipo de actos, y es por eso, a raíz de esta investigación en Rancho Zorro, que aquí lo que señalaban las autoridades en este comunicado es que, como parte de esta búsqueda, forma parte de la investigación criminal que fue anunciada en febrero por el Departamento de Justicia de Nuevo México sobre las supuestas actividades ilegales en el rancho de Epstein antes de la muerte de este hombre en 2019. Ha sido citado miles de veces en estos documentos. De hecho, hay una mujer no identificada. En Estados Unidos se usa este apelativo de Jane Doe, que hace alusión a que en este lugar precisamente ocurrieron algunas de esas vejaciones cuando ella tenía apenas 15 años. También hay otros casos, por cierto, pero lo interesante de esto, Seba, es constatar que precisamente en este último tiempo una serie de investigaciones con este caso que tiene muchísimos años atrás toman una notoriedad importante y relevante en medio, por cierto, de la liberación de estos documentos. Claro que sí, es una señal en todo caso, desde como lo podemos ver externamente, positiva de que la investigación siga su curso y avance todavía. Es un caso de alcance global, diría yo, y por cierto que pueden haber pistas importantes también considerando las menciones que se ha hecho a este lugar en los archivos, ¿no?, que han sido liberados hace poco. Sí, aunque claro, también pensando que este caso en rigor tiene al menos unos 15 años, ¿no? Y claro, con una investigación que incluso ha cruzado el Atlántico. Vamos a ir cerrando esta revisión en nuestra región, en Perú. Graves inundaciones se han reportado en Ayacucho durante esta jornada de día lunes. Lo ven ustedes en las imágenes, una verdadera catástrofe ocurría en estos últimos 2 días en esa zona de la nación vecina, producto de estas fuertes lluvias que provocaron que el río Aina en la región del Ayacucho se desbordara nuevamente el día de ayer, inundando calles, convirtiéndolas en verdaderos ríos y casas que recientemente habían sido limpiadas tras emergencias que habían ocurrido hace muy poco tiempo. Nuevamente, los habitantes de esta zona de Perú tienen que hacer frente a una emergencia climática. Por eso, ¿no?, aquí se hizo un despliegue de máquinas para poder llevar a cabo estas limpiezas tras el desborde de este río, incluso con algunos vecinos que intentaban allí hacer lo propio, ¿no?, utilizando palas, incluso troncos de árboles para poder redirigir el agua en medio de lo que ha sido una nueva emergencia en Perú, producto de las fuertes lluvias. Giselle Guerra y la información internacional a esta hora. Gracias, Giselle. Nos vemos, Seba. Nos vemos.